gracias por acercaros esta tarde hasta el Paraninfo de la Facultad de Derecho y por acompañarnos en esta charla que espero que sea súper interesante para todas y todos. Como sabéis, esta mesa forma parte del ciclo Uva Sound Talks y lleva por título Folk, de las raíces a la revolución, la fuerza de lo tradicional en el escenario contemporáneo. La idea de esta sesión creo que es sencilla, pero también será ambiciosa y radica en la siguiente pregunta, y es ¿qué lugar ocupa hoy la música de tradición oral, la música de raíz en Castilla y en León y en el conjunto de la península ibérica también? ¿Cómo dialogan tradición y modernidad encima de los escenarios? Si es que realmente existe esta dicotomía, lo discutiremos después. ¿Y qué implicaciones éticas, políticas y comunitarias tiene trabajar con repertorio de tradición oral en el presente y encima de los escenarios? Para ello, contamos con 3 proyectos excepcionales que miran a la tradición desde lugares muy distintos, pero a la vez muy complementarios. Tenemos a Vanessa Muela, a Nacho Prada del Nido, a Lucía y a Santi de La Meseta. Mi papel hoy será acompañar la conversación, lanzar algunas preguntas, controlar un poco los tiempos, pero en realidad la voz la tienen ellas y ellos y después vosotras y vosotros. Así que, en primer lugar, debatiremos o les plantearé algunas preguntas que ellos van a responder y vamos a charlar durante aproximadamente 50 minutos. Y después, en la última media hora, abriremos la conversación, el debate a vosotros también. Así que, por favor, id pensando algunas preguntas, algunas cuestiones y después, con total libertad, podréis comentarlas, ¿vale? con nosotros. Para empezar, me gustaría que cada proyecto se presentara con sus propias palabras. Si podéis explicarnos, por favor, a la gente que nos conozca o que pueda no conoceros, en qué consiste y cuál es un poco vuestra trayectoria. ¿Te apetece empezar a ti, Vanessa? Vale, perfecto. Bueno, pues yo llevo ya 43 años en los escenarios, empecé desde niña a cantar y más o menos he continuado la línea que yo comencé cuando era niña, aunque bueno, con diversas ramificaciones, pero mi proyecto principal se llama De Raíz y es un concierto de música tradicional pura y dura, y cuando digo pura y dura es que me gusta llevar a la escena la percusión tradicional que tradicionalmente han tocado las mujeres en toda la península, los instrumentos de parche de piel principalmente, la pandereta, el pandero y también los instrumentos de cocina, que por cuestiones de circunstancias, de contextos, han recaído en nosotras, puesto que había otros instrumentos que les estaban vetados, instrumentos de viento, de cuerda, pues digamos que se especializaron en este otro tipo de instrumentos. Y bebo de varias fuentes para llevar a cabo este espectáculo. Uno de ellos es mi propio trabajo de campo de investigación, que he realizado desde niña. Entonces, pues todas las canciones que me han ido cantando, los cuentos tradicionales también los he ido incluyendo un poco en el espectáculo, lo pongo en escena. Voy a poner entre comillas, tal cual me lo han contado, me lo han cantado, pero también, por supuesto, poniendo siempre mi granito de arena. O sea, es imposible que no se aporte nada como artista al proyecto en el que estás. Pero bueno, siempre respetando un poco los códigos, respetando las estructuras, respetando bueno, pues ciertas cosas dentro de la música tradicional. También bebo de archivos musicales, de fonotecas, de trabajos de otros etnógrafos, folcloristas, investigadores. Me gusta también sacar a la luz todo ese trabajo que está ahí recopilado y que, bueno, está muy bien que sea un trabajo de estudio, pero yo creo que si la gente no lo puede disfrutar tampoco sirve para mucho. Entonces, esa es otra de las labores que yo realizo. Y esas son un poco las fuentes de las que bebo. Me gusta que sea un concierto muy participativo, que la gente pueda cantar conmigo, que los verdaderos protagonistas sean ellos, que la gente pueda bailar también. Es decir, al final es un lenguaje en el que yo me expreso de forma muy natural. Sé que la gente, en cuanto escucha una jota, se entiende, la gente puede cantarla conmigo, la gente la puede bailar y es pues un concierto muy dinámico.
Y eso es, bueno, pues en esencia, porque no puedo hablar de los demás proyectos, que son muchos, es en el que más años llevo inmersa. Genial, pues muchísimas gracias por la presentación, Vanessa. Nacho, ¿te apetecería Venga, perfecto. explicarnos qué es el nido? Sí, no sé si sueno, sí. Genial. Bueno, yo soy Nacho Prada y vengo un poco representando al resto de compañeros del nido. Bueno, casi disculpas que no han podido venir, ¿no? También están fuera, la banda se radica en Burgos y esta vez pues estoy yo aquí un poco representando a todos, así que sirvan mis palabras por todos mis compañeros, ¿no? En este caso. Nosotros como banda nos conocimos hace mucho tiempo y es verdad que quizás nuestro como punto de conexión sea trabajar con esa música no folclórica o de raíz desde una manera más quizás creativa, ¿no? Es verdad que quizás aquí lo que nos separa, aunque nos une también mucho, es que trabajamos con ese material para crear cosas que a nosotros nos sirvan para volar, ¿no? Es como otro punto de partida, bueno, el punto de partida es el mismo, pero es como otro destino, ¿no? En ese viaje. Entonces, yo creo que es un poco como el punto diferente, ¿no? Cuando el resto de compañías trabajan más con un repertorio como tradicional en sí y nosotros tomamos eso de alguna manera y nos sirve para crear o nos inspira para llegar a otros lugares, ¿no? Entonces, tomando Burgos como base de la banda, aunque cada uno somos un poco de un lugar, yo soy de aquí de Valladolid y bueno, pues nosotros hemos sacado 2 discos hasta ahora, sacamos el último en marzo y afortunadamente pues hemos podido tocar en mogollón de sitios y sentir que hay mucho que contar, mucho que defender a nivel territorial, mucho que hacer y que es bonito ver como propuestas que indagan en eso, pero van hacia otros lugares, tienen voz y pueden tocar en muchos lugares del Estado, ¿no? Y yo creo que eso también es muy positivo, ¿no? Como que quizás, bueno, ya hablaremos ahora, no me voy a enrollar que yo hablo mucho, pero vamos, hemos hecho 2 discos y hemos tocado mucho. Vale. Hasta ahí. Y no tenemos tantos años, ojalá tantos años nos echemos ahí de profesión. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Y Lucía y Santi, contadnos, por favor, qué es de la meseta. Sí, claro. Bueno, pues de la meseta, en esencia somos un proyecto que utilizamos la música tradicional de Castilla y León, bebiendo también pues, de personas como Vanessa o como los folcloristas que ya mencionaba. Y luego llega Santi y le da toda la magia de la generación Z y le mete una producción electrónica o que también bebe de sonoridades de la música urbana, pero de alguna manera, bueno, él lo explica mucho mejor, pero es como intentar hacer esa revisión de la música tradicional con los materiales y los medios que tenemos ahora mismo como personas jóvenes que estamos trabajando la música contemporánea urbana de ahora. No sé si quieres puntualizar algo. Está muy bien. Muy Sí, bien. Sí, o sea, sí. Y nada, y seguimos trabajando. Sí, la que llevamos 2 años solamente con el proyecto y bueno, que está funcionando muy bien y estamos muy contentos de todo el cariño y todo el apoyo que estamos recibiendo y eso, no sé. Pues muy bien, tras esta ronda de presentaciones, me gustaría hacerles a los participantes una pregunta a cada uno para empezar y romper el hielo y luego ya abordaremos algunas cuestiones más generales entre todas. Para empezar, me gustaría dirigirme a ti, Vanessa. Sé que acabas de decir que llevas décadas en la escena de la música tradicional y folk y conoces, por tanto, el largo recorrido de este género, ¿no? Tanto en tu tierra como en toda la península. Pero para un público más joven y más general, esto del folk, de la folctrónica, de la música de raíz, mezclada o en diálogo con otros estilos, es algo relativamente nuevo, ¿no? que acaba de llegar a sus vidas. Me gustaría que nos contaras cómo estás viviendo tú este momento, ¿no? de nueva eclosión de la música tradicional y qué papel sientes que estás ocupando tú o qué aportas tú dentro de todo este fenómeno más contemporáneo, quizás. Bueno, son muchas cosas, ¿eh? Es que preguntas, es una cosa muy amplia. Pues me parece que estamos en un buen momento para todas las músicas tradicionales, las músicas folk, de relaboración. Me parece que está muy bien tener tantas perspectivas, al final sobre una misma cosa, porque yo creo que entre todos los que estamos aquí, aunque parece que somos como muy divergentes, tenemos muchas más cosas que nos unen de las que nos separan al final. Y
y además nos podríamos además entender de maravilla en cualquier escenario. Me da un poquito de miedo, y siempre lo digo, estos momentos, porque estos momentos me refiero como de fertilidad y de sumum de músicas y de grupos, porque bueno, yo he vivido muchas modas, por eso de llevar tantos años. He visto muchos momentos álgidos, luego otros no tanto. Sí que es verdad que se ha mantenido constante casi siempre en todas las épocas que yo he vivido la falta de apoyos, la falta por parte de las instituciones a nuestra música, especialmente aquí en Castilla y León. No pasa lo mismo en otras comunidades. Tú puedes dar buena cuenta de ello porque eres gallega y allí la música, la cultura se trata de otra manera. Pero quiero ser positiva y creo que hay mucho nivel en los artistas y en los músicos de esta tierra. Creo que hay mucha calidad, creo que hay propuestas muy honradas desde muchos puntos de vista diferentes. Creo que son espectáculos muy dignos, todos ellos, y yo creo que, y espero, tengo esa esperanza de que haya un futuro prometedor para todos y que esta música tenga pues, cada vez más visibilidad, que la gente se pueda acercar a ella de una forma muy, muy, muy natural y que la pueda disfrutar todo el mundo. O sea que yo creo que en ese sentido estamos yendo hacia un buen camino, hacia una buena dirección. Es muy interesante eso que dices de las modas, ¿no? De cuando uno tiene una trayectoria un poco prolongada en el tiempo, sí que se da cuenta que es un constante subir y bajar. Y creo que al final, cuando todo pasa, lo que queda es la potencia de las músicas de tradición oral, ¿no? Cómo nos proyectan al futuro, ¿no? Desde la conexión con algo que está dentro de nosotros y que muchas veces no podemos explicar, y la comunidad que lo sostiene. Cuando va pasando las modas siempre queda eso, siempre permanece, ¿no? Creo que es un poco algo que compartimos todas las comunidades de la península, esa sensación. Y es muy interesante que lo haya sacado Vanessa. Bien, para seguir, Nacho, me gustaría preguntarte una cuestión que tiene que ver con cómo se define vuestro proyecto más allá del sonido. Porque en varias entrevistas que habéis dado sobre vuestro último trabajo discográfico, que como bien dices, acabáis de sacar, habéis dicho que en este disco os habéis sentido súper libres para experimentar con nuevas sonoridades, junto a vuestros productores, ¿no? Diego Galaz y Heavy, pero que al mismo tiempo, además de querer ser reconocibles por esa experimentación, os gustaría ser reconocibles también por vuestro discurso. Entonces te pregunto, ¿cuál es vuestro discurso? ¿Y qué es lo que os gustaría que la gente que os escucha pensara cuando se habla de vuestro proyecto más allá de las canciones? ¿Cómo? Perdón, lo último que estaba pensando. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando os escucha, ¿no? ¿Y qué se les ocurre más allá de las canciones? Más allá del mensaje de las canciones. Eso es. Pues, es súper interesante, la verdad. O sea, sí que es verdad lo que dices, ¿no? Como que siempre decimos en las entrevistas, porque estás hablando como muchas veces como de lo sonoro en un disco, ¿no? O algo así, porque al final, bueno, yo creo que también porque las canciones ya las tienes hechas en algún momento y cuando sacas el disco lo último que te has tirado haciendo es producir las canciones, estar un mes y medio encerrados en un estudio con no sé cuántas personas, cambiando sonidos y haciendo movidas, ¿no? Y yo creo que defiendes mucho eso y a veces hablas poco de las propias canciones o de lo que significan como tal o en sí en el discurso, ¿no? Yo creo que al final el grupo más o menos, en mayor o menor medida, siempre sigue una línea un poco comprometida, al menos con el territorio, y nosotros lo sentimos de esa manera, ¿no? Como nos parece como muy honesto pensar que o saber o hablar de dónde partimos, ¿no? A la hora de como banda y de dónde hacemos las canciones, porque también es lo que llevamos fuera, ¿no? Y yo creo que ese mensaje también nos pasa mucho cuando vas a tocar a una sala en Murcia o en otro sitio. La gente también se identifica con que va a ver a una banda que está basada en Burgos y en Castilla, ¿no? Y la gente empatiza mucho con eso, ¿no? Mismamente, para nosotros es muy central tocar la versión que hacemos de Orégano, de un grupo burgalés que se llama Somos Castellanos, que la tocamos prácticamente en todos los sitios porque es como muy importante para nosotros. También define lo que nos sentimos como banda o de dónde venimos. Y joder, también está bonito, ¿no? Como reconocer de dónde viene uno para quererse y para que las personas también cambien el discurso y las perspectivas de ciertos lugares, épocas o territorios, ¿no? Es verdad que al crear canciones de cero y crear mensajes y temáticas, pues las personas se identifican mucho con eso, ¿no? Quizás sea un punto como que
pues al final es una canción, ¿no? Y si has escrito algo, pues la gente se identifica con ese mensaje más que con un movimiento, quizás, en algún momento, porque tiene ese punto de anclaje, ¿no? Escribiste eso y la gente se identifica con ese mensaje y eso es muy potente siempre, ¿no? Como creador te lleva a lugares preciosos porque que alguien cante algo que tú escribiste en un momento de tu vida o en una habitación, pues es muy emocionante, ¿no? Entonces, es verdad que como estética el grupo define algo y la gente también se alinea con eso, pero más allá del mensaje de la canción o de la estética del grupo, yo creo que entra en consonancia con algo que queramos también como escena y como movimiento, como bandas aquí, como artistas, ¿no? Que es beber de donde nacemos y beber de nuestra tierra y llevarlo de alguna manera en algo pequeño, aunque sea algo muy minúsculo del discurso por bandera, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y juega un papel, o sea, como tenemos mucha responsabilidad cuando hacemos esto. Bien, gracias, Nada, Nacho. gracias a ti. Para completar esta primera ronda de preguntas, me gustaría ir con de la meseta ahora, porque realmente vuestra propuesta, digamos que abre otro lugar muy distinto dentro del mapa de la música tradicional y del folk en el panorama actual, porque vuestra propuesta tiene algo muy urbano, pero al mismo tiempo trabaja con códigos de música muy bailonga, ¿no? Y pienso en bailongo desde el doble sentido de la pista del club, pero también de la plaza de la plaza del pueblo. Y os pregunto, ¿a qué público os gustaría apelar idealmente, ¿no? Con vuestra propuesta? Y después de estos 2 años tan intensos que habéis tenido, ¿a qué público sentís que estáis apelando realmente? Le doy yo, vale. Pues a ver, yo creo que como banda te gustaría llegar siempre al máximo de público posible, ¿no? Como ideal, ¿no? Pero yo creo que por concretar un poco diría que al público de nuestra tierra joven más cercano a lo que nos sentimos nosotros identificados como código cultural, como llevar un poco esos códigos tradicionales o del folk o folclore a gente que igual no le puede interesar o no le ha podido interesar porque lo ha visto como algo ajeno a sus códigos estéticos o culturales. O sea, al menos para mí, hablo yo como Santi, ¿no? Como yo también he llegado al folk o luego al folclore pues, por este tipo de proyectos más contemporáneos de reconstrucción o de reinterpretación. Entonces, para mí es como uno de los objetivos que tengo siempre es pues eso, que esa cosa de que la gente conozca su patrimonio inmaterial y su cultura tradicional a través de mi música y que luego pueda indagar en eso. Creo que es como ese público con el que yo me siento más identificado, pues que pertenece a esa corriente de lo que se llama ahora música independiente, indie, etcétera, ¿no? Pero vamos, o sea, no, nos gustaría llegar a todos los ámbitos de la sociedad y que nos escuche todo el mundo. Creemos que nuestra propuesta es bastante ecléctica en ese sentido. Creemos que, o sea, estos 2 años de experiencia, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, como que nos hemos dado cuenta que hemos llegado a un público muy diverso, tanto a gente como más mayor que nosotros, como gente de nuestra edad o nuestras generaciones. Creo que ha sido bastante ecléctico. Sí, la verdad que el resultado ha sido súper bonito porque ha pasado una cosa que no contemplábamos y era como convertirnos, ojalá sea mucho más, en una conexión intergeneracional y que de repente tú puedas estar en tu pueblo, ser una chica de 25 años bailando con tu tía, bailando una jota, pero sintiéndote súper conectada con la contemporaneidad y conexión con la música que estás escuchando, ¿no? Entonces es algo maravilloso. Genial, pues me gustaría retomar esta pelota botando que habéis dejado de la relación intergeneracional y el vínculo de la propia comunidad con su patrimonio inmaterial para abordar la primera temática entre todas. Os suelto la pregunta y luego podemos hablar ya sin libremente, ya nos asigno el turno de palabra, ¿vale? Ya vosotras vais montando la respuesta. En todo el territorio español ha habido una generación, una generación perdida, ¿no? Con respecto al aprendizaje de los códigos de la música tradicional. En Galicia, pero sé que también en el resto del Estado español, es esa generación que es la edad de mis padres más o menos, la gente que ha nacido en torno al año 55 hasta la década del 65, que ha entrado en una lógica de cultura minorizada que se siente avergonzado
de toda esa herencia cultural y que aparta un poco esos aprendizajes que siempre se han dado en el seno de los hogares y que se ha ido transmitiendo de generación en generación, pues en el ámbito doméstico, pero también en el ámbito comunitario. Y para esa generación, igual que para el resto digamos, para una parte mayoritaria de las personas, hablar de tradición es hablar de algo que tiene que ver con el pasado, con una fosilización de un modo de vida que tiene que ver con el rural, con algo atrasado que hay que olvidar, que tiene que ver también con la sección femenina, con los grupos folclóricos, ¿no? Y que recuerda un poco a esos años de dictadura. Pero nosotras sabemos que hay otras ideas de tradición mucho más interesantes y mucho más evocadoras que entienden la tradición como un aprendizaje que siempre está actualizándose, ¿no? y que nos ofrece herramientas muy potentes para relacionarnos entre nosotras y proyectarnos al futuro. Me gustaría preguntaros en qué punto os encontráis vosotros, ¿no? En esta supuesta dicotomía, o cómo entendéis vosotros qué es la tradición y cómo intentáis evitar romantizar ese pasado campesino con el que a veces asociamos la tradición y al mismo tiempo reconocer el valor de estos saberes en la actualidad. Guau. Qué bien argumenta las preguntas, madre mía. A ver, os hago un poco de contexto para las preguntas, por si no estáis muy relacionados con estas temáticas, para que bueno, pues también podáis entrar después en el debate. Si ya conocéis estas problemáticas, pues me perdonáis el exceso de vocación didáctica, pero también bueno, lo hago por un poco colocar ahí las preguntas en contexto. Wow, es que es muy interesante todo esto. No sé. Yo, o sea, como bien has dicho, creo que se ha perdido esa Bueno, empezó yo, no sé. Dale, tú, sí. Wow, es que estos temas son el motor de mi vida ahora mismo. Creo que se ha perdido esa continuidad de transmisión entre la cultura tradicional y la cultura presente. O sea, todo lo que estamos haciendo es una reinterpretación. Desde el presente es folclorismo, ¿no? Un término que se utiliza para hablar de cómo se reconstruye fuera de contexto. Desde una romantización clara, que no tiene por qué ser algo malo, pero al menos ser conscientes de que se está romantizando y saber por qué se hace, ¿no? Entonces, sí, creo que se perdió porque al final estas músicas tradicionales están asociadas a modos de vida que se han perdido, ¿no? Y cuando llega la industria discográfica y la modernidad a los pueblos, a España y a todo el mundo en general, todas estas músicas al final son como vistas como algo arcaico, entonces es cuando se pierde el baile, la pandereta, los toques, toda esta cultura tradicional que se ha seguido manteniendo en pequeños reductos, pero este revival de ahora, pues claramente se ha perdido esa continuidad, no hay una línea, ¿no? Bueno, no sé vuestra situación, pero ninguno de nosotros hemos aprendido este patrimonio como en un contexto real de que nuestros padres nos lo enseñaran, nos lo transmitieran en una cocina, en un baile de nuestro pueblo, sino porque nos hemos interesado. ¿Para qué? Pues para generar códigos o para volver a recuperar ese valor de cultura compartida común, de lo popular, que creo que es por lo que estamos un poco aquí, o al menos por lo que yo estoy aquí. No sé qué estoy diciendo. No, total, te echo un capote, venga. No, yo, por ejemplo, estoy súper en sintonía con eso, ¿no? Como que me interesa mogollón en qué momento se descontextualiza, ¿no? Y hay como esa ruptura total. A mí me encantaría como que ahora como dieras tu punto de vista, ¿no? Porque yo he vivido eso por mis padres, pero en un contexto también como súper fuera de eso, ¿no? Es como yo no he visto eso in situ y tenemos súper claro que no es como el folclore en esencia, ¿no? No estamos en ese momento, no es como es otra movida, es otra interpretación y es una cuestión más, pues eso, escénica o no, en nuestro papel como artistas, evidentemente, ¿no? Que es otro, ¿no? Pero también es como muy interesante como de repente una masa de población se puede identificar con eso y quiere aprender, que también me parece como súper valioso, ¿no? Como ver que de repente se hacen juntadas o tal y siempre también me interesa mucho el por qué no se hace en un territorio y otro territorio o desde fuera, que siempre no es lo mismo verlo desde fuera que desde dentro, da la sensación como que sí que hay mucho más amor por esos códigos o mucho más interés o el apoyo institucional mismamente, ¿no? Como que se fomenta de una manera en la que tú tengas mucha más a disposición toda esa información, ¿no? Es como, no sé, yo no sé interpretarlo porque yo no me dedicaba a eso a un nivel como de estudio, pero
me pareció una locura cómo puede haber un gap, un break tan gordo entre unas generaciones y otras, y seguramente habrá 1000 explicaciones sociológicas de todo eso, no sé. Yo, por ejemplo, sí que he tenido la suerte de poder todavía beber de algunas fuentes, como os contaba al principio, pero es verdad que, claro, cuando ya uno va a hacer trabajo de campo, pues, es decir, ya vas a hacer trabajo de campo, es decir, no perteneces a esa generación, estás ya en otra onda, pero ellos todavía tienes la suerte de poder hablar con ellos, de que te puedan cantar y contar por qué lo cantaban, cómo lo hacían, qué sentimientos, ¿no? les ha llevado a conservar toda esa música, de quien habían aprendido. Pero sí que es verdad que yo creo que se hizo como una especie de paquete, es decir, el paquete de lo antiguo, de lo tradicional, viene aparejado, o sea, viene con un montón de cosas negativas también, pero también positivas. Yo creo que hay esa generación que también, por ejemplo, son mis padres, que son un poco mayores que la generación de la que tú has hablado. Mis padres ya son de 70 y pico años. Mi madre, que se tuvo que marchar del pueblo, con lo cual ya hay esa desconexión. Llega del pueblo a la ciudad, donde ya es otro universo completamente diferente. Pierde ese contacto con las raíces. Tiene ese recuerdo, además, de todo lo malo, de todo lo negativo que ha tenido que vivir en el pueblo, de las privaciones, de la pobreza en muchos sentidos, y huye de todo eso, ¿no? Incluso también, pues eso, de lo que es la propia música tradicional. Creo que lo que no han sabido hacer otras generaciones y que hemos intentado, los que hemos venido a lo mejor después un poco a pegar o a interesarnos por ello, es precisamente a quitar la paja del grano, si me permitís la expresión. Es decir, hay un montón de cosas maravillosas dentro de la música tradicional, del mundo tradicional, que como venía con esas otras cosas negativas, pues las hemos olvidado, las hemos rechazado, hemos huido de ellas. Y ese creo que ha sido el fallo, porque al final, si seguimos cantando las mismas canciones que cantábamos hace 200 años, es porque han sido muy funcionales, es porque han sido muy divertidas, es porque nos han acompañado en todos los momentos vitales. Por eso había un calendario vital en el que se cantaban cierto tipo de repertorio. No cantabas lo mismo de niño que en esos ritos que pasabas ya a ser adulto, no cantabas lo mismo cuando te ibas a casar, no cantabas lo mismo dependiendo de la época del año en la que te encontraras. Y toda esa sabiduría, creo que la gente más joven que hemos llegado nos hemos dado cuenta de la valía, de la importancia que tiene, de esos tesoros, de las cosas que hay que rescatar. Y entonces, bueno, ni la generación anterior lo ha hecho todo mal, ni nosotros lo hemos hecho todo bien, pero creo que al final hemos conseguido que la gente ahora mismo pueda seguir disfrutando de esta música, que creo que es el objetivo de todos, desde perspectivas distintas, pero esta música es nuestra, hay que disfrutarla y legarla también a los que vienen detrás, porque al final, si no, ¿cómo se acerca una persona joven a esta música? Es dificilísimo, los medios de comunicación prácticamente no se hacen eco de nada. Escuelas cada vez hay menos donde aprender, los informantes se van muriendo. ¿Cómo se acerca alguien joven a esta música? O sea, yo en realidad no tengo respuestas, tengo más preguntas. Bien, pues esa es un poco la idea, Lucía. ¿Sí? Yo quería, o sea, me ha gustado mucho el que has hablado del no romantizar, o sea, estamos romantizando, ¿no? Porque es una cosa que se ha perdido, queremos volver a ella, pero sí que es cierto que creo que todos los que estamos aquí sentados, la manera que tenemos de hacerlo es sin eso fue mejor, el hay pobres, sino desde, pues yo por ejemplo lo vivo desde, soy una persona que se ha interesado por este tipo de cultura, porque afortunadamente en mi familia también hubo cierto interés y entonces ha hecho que yo me metiera muchísimo más y que me fuera mucho más fácil por la cercanía familiar. Ah, mira, mi madre, perdón. No lo había visto. Entonces, creo que algo que me gusta mucho es vivirlo desde el presente y desde soy una chica de ciudad y cuando me subo a un escenario a representar esto me he visto para que se me vea guapa ahora, ¿no? Y como con las ideas que yo tengo de la belleza ahora, ¿no? O con los medios que tengo ahora. O también... o sea, soy consciente, ¿no? de dónde he crecido, dónde he vivido y si yo he vivido en la ciudad,
voy a hacer una fiesta y lo que más fácil me va a ser es hacerla en mi ciudad y no tener que crearla en el pueblo de al lado, aunque me encante ese pueblo y aunque gracias a ese pueblo exista lo que yo estoy haciendo ahora, pero yo lo vivo desde mi contexto actual, ¿no? Y creo que eso también es una cosa muy válida que hace que interpele a la persona que tienes delante, porque entiendo que no a todo el mundo le gusta ir a un museo porque se ve como una cosa ahí y del pasado, entonces sacarlo del museo que quizá no lo está, entonces pues meterlo dentro de ti desde tu presente. Y desde ese punto de vista, de no entenderlo como una pieza de museo, sino como algo a través del cual nos relacionamos día a día, y teniendo en cuenta que la mayoría de la población de la península ibérica habita en ciudades y no en pueblos, ¿no? ¿Sois optimistas con respecto a que la gente joven se enganche con la música tradicional? 100%. Yo sí. 100%. Sí, sí, yo ¿Qué está pasando? Yo siempre he pensado eso, como que en las entrevistas siempre sale como... Porque al final como que en muchas entrevistas suele ir como un poco los mismos topics, ¿no? De las movidas. Y siempre es como la ola, 9, no sé qué. Y siempre me viene como ese pensamiento que dices tú de la moda, que verdad espero que no, me da rabia, pero también por otro lado dices, pues ojalá llegue a tanta gente que sea una moda, pero en una moda luego se queda... Se ha llegado a tanta peña, pues también puede que ganes y todo eso también se quede en ese estilo, ¿no? Como un poco eso, pero... Me parece que ahora mismo como que es un pilar fundamental, o sea, al menos desde mi punto de vista, como un poco como vosotros decíais, nuestro público es muy amplio, pero yo noto ahora mismo que vas a hacer conciertos en salas y el público es joven, ¿sabes? Y ahora mismo hay como mucha inquietud por escuchar esto y que al haberlo llevado a otros códigos sonoros atrae de otra manera a la gente, ¿no? Interpele y al final cuenta cosas que son muy necesarias, ¿no? Y narra puntos de vista que nos hacen falta, ¿sabes? Como población, como comunidad. Entonces, yo estoy siempre como 100% en el que creo que el público es como muy joven y está muy dentro de esta movida. Pues claro, a veces digo, ¿será mi pecera, ¿sabes? Y mi paranoia y esto no será realidad. ¿Qué puede ser? Porque siempre que hablo con los colegas de Galicia dicen, no, aquí gallego en realidad hablamos el 2%. Ya, o yo qué sé, no hablamos tanta gente. Pues digo, claro, yo abro Instagram y veo que todo el mundo habla gallego. Entonces yo me pienso que... Entonces, bueno, no lo sé. Es como que... Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo soy un poco más pesimista, la verdad, con esta visión y creo que es realista. Creo que al final los artistas en nuestras redes o en nuestro círculo nos movemos con más artistas o con más personas que están dentro de este círculo. Y por supuesto que ha habido un crecimiento y estamos llamando a mucha más gente, pero creo que a mi mejor amiga completamente ajena de la cultura escénica y del folclore, por mucho que me venga a ver con De la Meseta y le encante, no va a acceder a más de este folclore porque no es lo que ella y su círculo consumen o quieren empezar a tener en su vida, ¿sabes? Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que ser conscientes de, y no quiero ponerme yo aquí como la más pesimista del universo, ¿sabes? Porque sí que es verdad que está habiendo un crecimiento, eso es una realidad, pero bueno, creo que Rodrigo Cuevas nunca va a llegar a ser Baguial, ¿sabes? Bueno, pero igual, sí, totalmente, ¿eh? Pero claro, porque estamos pensando también en códigos que son muy mainstreams, ¿sabes? Y también yo creo que eso es complicado. Hay que pensar que eso es una estructura discográfica y es una industria. Es como tú estás intentando luchar en lo textil a que tu tienda de barrio venda lo mismo que Zara. No es el mismo parámetro, es muy difícil medir Pero ¿y eso, a ¿no? dónde va todo el mundo? ¿Va a Zara? Claro, pero bueno, que una persona Rodrigo Cuevas meta 10.000 personas en el Within Center es un Totalmente. parámetro muy gordo y Sí, que sí, su sí. público sea muy amplio y también sea muy joven. O sea, como yo también pienso eso, como a veces, pero creo que sí que hay razones para ser un poco optimista porque creo que esto sí que ha llamado a mucha gente y que Bayuca haga 2 Rivieras enteras en sold out, aunque haga electrónica, es mucho. Su público es joven, que hay muchos proyectos hoy en día que tienen mucha demanda, hay mucho público detrás y evidentemente no van a ser Alejandro Sanz y probablemente nunca ganan en un Grammy. No es ese su juego del todo, yo creo, ¿no? Pero porque
es que eso es industria Ya. y es como un cara a cara entre industria y arte. Y claro, es como complicado eso. Sí, que... Yo, por ejemplo, sí que quiero ser optimista y me parece tan importante algo de lo que no nos hemos dado cuenta, y es que estamos cantando canciones que tienen, algunas de ellas, no estamos hablando del Pleistoceno medio, pero sabemos que tienen cientos de años. Yo ahora mismo estoy cantando seguidillas del año 1526, por ejemplo, y te pones a cantarlas y dices, Dios mío, si es que son casi iguales que las que estamos cantando actualmente, o sea, es que no han cambiado casi nada. Es decir, si tenemos esta música que ha pasado millones de filtros de todo tipo, por millones de personas, que al final que lo que nos lo han ido legando, si no hubieran pensado en un momento que es que era importantísima esta música y que era fantástica, no nos habría llegado. O sea, que eso creo que ya es algo fantástico. Y luego tenemos otra cosa a nuestro favor y es que empezamos a mirarnos hacia adentro. Estamos en un mundo tan globalizado en el que todos precisamente hacemos lo mismo, lo que decías, todo el mundo viste igual, todo el mundo come lo mismo, te puedes ir a la Conchinchina que te encuentras un McDonald's. Anda, mira, pues es lo mismo que me como en Valladolid, que no me hace falta irme de aquí. Al final, o sea, volvemos hacia nosotros a mirarnos y decir, bueno, ¿y cuál es la música que tengo yo en mi tierra? Porque es que esto está muy bien y pones la radio y se escucha en todas las radios lo mismo. Anda, pues fíjate, es decir, yo creo que tenemos muchas cosas que aportar, originales, exóticas, si me lo permitís, divertidas. Y por eso yo creo que la música tradicional sigue todavía actualmente. Y yo creo que la gente que venga detrás va a tener esa misma necesidad que hemos tenido. Entonces yo me gustaría por lo menos pensar que sí, que esta música va a seguir. Tampoco sé si es que a lo mejor en nuestros conciertos tiene que haber 10 millones de personas. Total, claro. Pues no lo sé. O sea, no sé si a lo mejor ese es el objetivo. O igual los parámetros con los que podemos medir la importancia o el calado de esta música no es tanto en el plano comercial, sino en qué capacidad tiene de movilizar a la gente, ¿no? Y a ponerla en sintonía con su comunidad y su territorio, Total. ¿no? Tal vez Es que, igual ese es el punto. Es que esa es la movida. Yo creo que ahora mismo, como artistas, cuando te fijas en lo que son parámetros comerciales, la comparación y todo eso también te lleva como a terrenos como muy agresivos casi con eso, ¿sabes? Como muy hirientes, porque es como que como artista incluso tu aspiración inconsciente puede llegar a ser eso, pero claro, también hay que pensar que a veces la música o este código es de nicho muchas veces, ¿no? Es como un artista de jazz podría intentar llegar a ser, ¿sabes? Querría llenar un Wanda, es que igual no llega, pero ha llegado a un éxito increíble y ha roto un molde que hace que eso sea muy valioso, ¿no? Yo creo que eso es como un punto para mí muy importante cuando pienso en esos referentes más masivos, ¿no? en nuestra parcela, que me da la sensación que ellos han conseguido romper un molde que nos ayuda, no a todos como artistas, sino como comunidad, que se resignifique mucho todo y coja como más valor, ¿no? Me gustaría retomar precisamente estos dos hilos que acabáis de dejar, Nacho y Vanessa, porque creo que es algo que hoy en día se está dando en diferentes puntos de la península, la necesidad de hablar con voz propia desde el territorio, y estamos viendo como proyectos súper conocidos. Ya habéis mencionado a Rodrigo Cuevas, pienso en Tanxugueiras también, o Miri en Portugal, que lleva algunos años y fue rompedor en muchos sentidos, Casa Palma y un grandísimo etcétera. Bueno, pues cada uno por su parte ha puesto en la música tradicional para el común de los mortales, ¿no? en el mapa. Y me gustaría preguntaros, vosotros que os estáis moviendo ahora mismo, ¿no? por toda la península o por el Estado español, ¿cómo percibís la recepción del público cuando presentáis repertorio de vuestra tierra en otros lugares? Es decir, ¿hasta qué punto estáis mostrando vuestro territorio cuando tocáis fuera de Castilla? ¿Se entiende el código? ¿Hay algo de código compartido entre los diferentes territorios peninsulares, ¿no? con esta sensibilidad? Y bueno, contadnos, porfa, cómo vivís esta experiencia.
Yo creo que hay mucho compartido y lo sentimos bastante, o sea, independientemente, hablo en nuestro caso como de la meseta, independientemente de que nosotros tenemos repertorio castellano y leonés, por nuestra ubicación, es música popular, es cultura popular y al final España con sus particularidades y sus interconexiones tienen, o sea, todos los territorios tienen ese código de la cultura popular, tienen muchas cosas en común. Y nos ha pasado, ¿no?, de ir a sitios y tocar una jota de Palencia o de Burgos y la gente sentirlo también como algo propio, esa cultura popular compartida, porque, pues eso, al final las fronteras muchas veces son más imaginarias de lo que nos pensamos y al final no se puede sentir las cosas como algo hermético. Incluso tú recoges una canción de un sitio y te piensas que es de un sitio y de repente te das cuenta que es de la otra punta del país, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay como bastante intraconexión, no sé cómo decirlo, yo lo he sentido bastante así, ¿no? Dentro de luego las particularidades que obviamente pues ni se toca ni se baila muchas veces igual en muchos sitios o se han generado otros cánones, ¿no? Evidentemente, pero sí, nosotros hemos sentido mucho, porque creo que nosotros mostramos mucho esa cosa que ya se ha comentado antes, ¿no? Un poco de esa cosa como que interpela a la emotividad del ser humano, de la cultura popular, de incluso lo que decía Vanessa, ¿no? Al final, canciones que tienen tantos siglos y es como, ¿por qué siguen manteniendo si nos siguen encantando? Pues porque al final se está hablando de emociones universales del ser humano y de los afectos y de las cosas que nos preocupan, entonces eso nos toca y creo que eso va más allá de identificaciones territoriales, creo que va más con una cosa psicológica del ser humano, yo creo. Y cuál es el sitio donde que más? Pues yo, para mí es parecido con el grupo, no sé tú, Vanessa, pero sí que notas como más afinidad, o sea, según qué comunidades o territorios vas a tocar, ¿no? Como que yo siempre noto como más afinidad en la zona noroeste, yo creo que como en general, ¿no? Eh, este año que fuimos como mucho a Andalucía, siempre me cuesta mucho más, ¿sabes? Como, aunque es verdad que en cuanto sacas como a la pista una jota, como que de repente ya hay como hay más congruencia y se entiende más. Pues, por ejemplo, ¿a vosotros hay algún sitio que os cueste, o sea, que no que os cueste, pero como que notéis que es más complicado que entiendan el repertorio? Para mí es este año como mucho que fuimos a Sevilla y había momentos que yo entendía que era complicado para ellos, ¿sabes? Como no era exótico estar viendo a una banda de chavales de Burgos y de Valladolid tocando sus temas y la gente tomándose un pescadito frito así en la terraza. Era como otro contexto muy diferente, pero luego había entretenimiento. Y en cuanto tocábamos una jota, como de repente la gente decía, ¡ay, qué bien, tal! Pero no sé si a vosotros tenéis como un sitio que digáis, este costó! Yo creo, Es que por no hemos ejemplo, tocado tanto como vosotros. No, joder, pero habéis estado en Valencia, habéis estado en Málaga también, yo qué sé. O sea, como... Sí, pero la mayoría que hemos hecho ha sido Castilla y León y, o sea, hemos empezado a expandir nuestro imperio, pero poco a poco, por decirlo de una manera como un poco de broma. Eso ¿no? acaba muy mal. No, te, hago, te hago spoiler, 500 años después acaba no, terrible. no. Lo decía un poco por mofa, ¿no? Pero no hemos tenido tanta carretera por ahí fuera para responder a eso. yo no he notado así ninguna diferencia noto diferencias generales, por ejemplo, dentro de España, si hablamos de dentro de España, en comunidades que mantienen mucho más vivo el folclore que otras. Ahí sí, es decir, notas que donde está el folclore vivo, donde todavía se canta, donde todavía se baila, donde se enseña en las escuelas música tradicional, es verdad que todo fluye mejor, es un poco más fácil conectar. Pero es que lo que se lanza desde el corazón, y es que esta música, y volvemos a lo mismo, es la emoción, es la magia. Total. Y la música la tiene, toda la música, todo tipo de música la tiene, pero creo que esta especialmente, incluso por los propios valores que puede representar, por las propias temáticas que puede tratar, sigue siendo las mismas cosas que nos preocupan desde hace 500 años ahora, seguimos siendo iguales. No hemos evolucionado tanto, o sí, en algunas cosas menos mal, ¿no? Tenemos otra sensibilidad quizás. Eso llega. Y, por ejemplo, bueno, Rodrigo Jarabo, que está entre el público, Rodrigo y yo hemos hecho giras, bastantes giras por ahí, por el extranjero. La última que hicimos en Argentina, es impresionante cómo viaja la música, cómo cantamos las mismas cosas en todos los sitios, variando un poco la melodía, un poquito la letra. Es la misma versión, o sea, tú haces una versión aquí de un romance, pero es que a 10.000 kilómetros la están cantando igual, ya no os digo nada en Latinoamérica o Hispanoamérica. Dices, Dios mío, ¿y cómo la gente lloraba? Lloraba porque nos escuchaba cantar una nana
y nos decía, Dios mío, es que esta misma nana me la cantaba mi madre, que, bueno, o sea, y se te ponen los pelos de punta, ¿eh? O sea, pero de punta. Y es que eso es todo mucho más fácil, es decir, cuando tú con mucha dignidad, con mucha honradez lo planteas, lo pones en el escenario, lo sacas desde dentro y al final la gente lo recibe y se lo pasan grande y te lo agradece 1000 veces y eso es una maravilla, ¿eh? O sea, es que somos unos privilegiados con este oficio que tenemos. Yo he notado mucha diferencia, no en, quizá todavía yo estoy comprendiéndome a mí el cómo yo funciono dentro del grupo y cómo funcionamos. Entonces la reflexión es sobre mi persona, así soy. He notado mucha diferencia porque hemos hecho muchos conciertos dentro de Castilla y León y algunos poquitos fuera. Entonces, el cómo yo lanzo el mensaje hacia el público estando en Castilla y León o estando fuera, porque estando en Castilla y León todavía yo me siento en ese momento de querer compartir con la persona que tengo delante y mostrarle, aunque ya lo sepa, lo maravillosa que es nuestra cultura, porque, bueno, pues por cómo nos hemos criado, cómo nos han criado, lo de fuera siempre ha sido mejor que lo de Castilla y lo de León, ¿no? Entonces, pues, reivindicar mucho eso, pero no sé hasta qué punto es para que lo sepa el de enfrente, sino para yo misma decir que sí que es verdad, ¿sabes? Y claro, cuando... Es termodinámica cultural. Eso, se retroalimenta. Entonces, claro, cuando vamos fuera, ese discurso tiene sentido y no, ¿sabes? Porque entonces ahí sí que cambia, siendo lo mismo, ¿no? El discurso cuando hemos hecho el concierto en Córdoba o cuando lo hemos hecho en Murcia ha sido más desde la perspectiva de, hey, es que ya sé que mi folclore es muy guay, igual que el tuyo, vamos a compartirlo desde esa igualdad de folclores que lo flipas, ¿no? Entonces, no sé vosotros si lo notáis tanto, pero para mí ha sido súper, porque nuestro discurso ahora mismo, yo creo en el punto en el que estamos, va muy desde ahí, desde la reivindicación identitaria, desde el reafirmarse en el orgullo castellano-leonés. Entonces, claro, cuando lo compartes fuera, sabes que no va a haber esa empatía porque no hay esa necesidad, ¿no? Sí. Pero sí que está esa necesidad de compartir desde la muestra de la diferencia y de la igualdad, ¿no? Lo que hablábamos. Total. Y ahora que hablamos un poco del territorio, de las diferencias entre los diferentes territorios de la península, me gustaría abordar una cuestión que es apasionante, al mismo tiempo un poco espinosa, que es las diferentes organizaciones administrativas del Estado español, en el caso que os toca a vosotros, Castilla y León, y cómo esta ordenación, que es más geopolítica, a veces entra en tensión con lo que realmente la gente siente en el territorio. Porque los que nos dedicamos a hablar con la gente y a preguntarles por sus tradiciones, ¿no? Y partimos desde esa empatía de los afectos, nos damos cuenta de que muchas veces la gente siente otra cosa diferente a lo que dice en el mapa, ¿no? Y entonces, desde ahí, os quería preguntar cómo gestionáis vosotros el hecho de ser castellanos o castellano-leoneses, cómo sentís con respecto a esa circunstancia y cómo abordáis esta problemática también a través de vuestro repertorio y desde vuestros proyectos artísticos. Wow. Para mí es un temazo, personalmente. Para mí es un temazo de la leche. O sea, yo por ejemplo, y espero que hable por todos los grupos, ¿sabes? Porque es un marrón, pero... o sea, como que últimamente yo siento, por ejemplo, León como algo súper querido, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, también como la banda parte desde Burgos, cuando vamos a tocar allí hay mucha empatía, ¿no? Que siempre, también yo como vallisoletano he sentido como un poco... que me da mucha lástima, ¿sabes? Yo además, yo qué sé, incluso tuve una pareja de León muchísimo tiempo, fui allí mogollón y sentía un poco ese bullying, ¿no? Incluso a veces como vallisoletano allí, ¿no? Que es verdad y me parece un poco como a veces, me duele, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre en mis discursos, yo jamás digo que nosotros venimos de Castilla y León, yo no, o sea, respeto mil la peña que es leonesista y me parece súper bien, ¿no? O sea, como... no sé si es representativa o no de la población, yo ahí no me quiero meter en cuestiones políticas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi sentimiento en este caso, o como banda, yo hablo de Castilla como tal, ¿no? Entonces,
no sé cómo, me parece lícito y legítimo esa perspectiva a nivel político. Hay una cosa que sí que me duele mucho y como que me da rabia, por ejemplo, con el tema de Somos Castellanos, ¿no? Que esa canción muchas veces me cuesta mucho hacerla en León, ¿sabes? Y me parece muy doloroso, ¿no? Sobre todo me parece muy doloroso porque creo que al final construir desde tirarse piedras es como muy chungo, ¿no? Y al final si estamos mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Es como si estamos regulín en general todos, pues como que me parece bastante, ¿no? Como mal en ese aspecto, ¿no? Como que tampoco hay una fraternidad del todo en esos aspectos, ¿no? Como, pero... Y últimamente lo hablaba con algunos amigos, ¿no? Decir, jo, tío, es que... qué rabia, ¿sabes? Como no sentirme legítimo para cantar esto aquí, porque creo que al final puedes levantar alguna ampolla. Bueno, porque la tocamos una vez y no sentó muy bien o no funcionó muy bien, ¿no? Entonces dije, jo, me da rabia, tío, porque creo que lo hago desde un amor de un lugar y un amor hacia ese lugar también, ¿no? Y yo creo que todo el mundo lo entendería, ¿no? Entonces, es un tema muy espinoso, la verdad, ¿eh? Y no sé, o sea, tampoco somos nosotros, y ni si me siento yo el más adecuado, porque no hay nadie de León aquí, por ejemplo. En este caso, pues estamos hablando de Castilla y León, en este caso, ¿no? No estamos hablando de Galicia o de Euskadi, ¿no? Y a mí me encanta que la identidad leonesista sea súper firme, ¿no? Hablo de León, hablo de Zamora, hablo de Salamanca, no solo allí, pero bueno, sí que es verdad como que cuando fui allí a tocar eso, como que últimamente me dolía mucho, ¿sabes? Como me iba pensando, qué rabia que vaya a un sitio que quiero y que sienta que esta canción no, ¿sabes? No es su lugar y que no deba tocarla por lo que sea. Y para mí es muy importante tocarla, ¿no? A lo mejor sí es una cosa que también nos tenemos que revisar como banda o lo que sea, ¿no? Pero pues bueno, como ya nos pasó, pues yo qué sé, ¿sabes? Me tocó como de cerca, ¿no? Y decir, joder, si es que estamos al lado y yo qué sé. También es un poco culpa de todos. Yo no somos culpables nadie y un poco todos, ¿no? En ese aspecto, entiendo. Pero bueno, es como un tema llevado a lo folclórico, pues es otra cuestión, claro. Yo en ese caso lo llevo a lo identitario y al territorio porque es otra cosa. En lo folclórico es que es una hermandad y yo creo que no entiende, como decías, de barreras, ni de fronteras, ni de yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de León, si yo soy de La Raya o no, o lo que sea, y soy más de Portugal, o yo soy de Burgos, del norte, y soy más cántabro o vasco que de Aranda de Duero, ¿no? Eso todos lo tenemos claro, que al final los mapas marcan una cosa y la música, la cultura, lo compartido y la humanidad marca otra, ¿no? Y eso está claro. Pero es verdad que hay algunas cosas en lo geopolítico que sí que tocan como artistas cuando vas a algún lugar, ¿no? Y yo creo que eso sería bueno ponerlo sobre la mesa y revisitarlo y hablarlo porque es una cuestión más institucional que otra cosa, ¿no? Yo además, hace muchos años que tengo ya una teoría y es que, es decir, una cosa es las fronteras que ponen los políticos, que ahí no, ni pinchamos ni cortamos el resto. Tenemos una comunidad enorme, grandísima, con una variedad, con una riqueza de bailes, de cantos, de indumentaria, de tradición oral, que es inabarcable, ¿eh? O sea, si eso te pones a estudiarlo y dices, Dios mío, o sea, tremendo, tan diferente. Y yo creo, yo a nivel musical, por ejemplo, yo siempre hablando con la gente, yo me he dado cuenta que aquí la gente funcionamos por comarcas. O sea, nos vamos todavía a lo más pequeñín. Sí. A mí me da igual que este señor sea de León, porque es de Tierra de Campos. Y como es de Tierra de Campos, tiene más que ver con la provincia de Zamora, con la provincia de Valladolid o con la provincia de Palencia. Es decir, al final la gente nos movemos un poco por cercanías, ¿no? por semejanzas. Y yo creo que a nivel musical, por ejemplo, yo aprendí que esto, pues por comarcas nos manejamos mejor, porque al final eso, tenemos más cosas iguales. Eso que cuentas lo hemos vivido todos. Se vive, es así. Somos los malos de la película, siempre los de Valladolid a todos los niveles, porque es así, no pasa nada. Yo ya lo asumí hace muchos años. Lo asumí, me refiero que ya no me hiere, me siento en libertad cuando voy cuando voy a León o cuando voy a la provincia, de cantar lo que me apetezca, porque vas, bueno, pues con libertad, porque al final es que la música es eso, o sea, el arte no tiene que tener ninguna línea roja que delimite, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces no quieres herir sensibilidades, ni mucho menos, pero bueno, que a veces tocas ciertos puntos ahí que tenemos ahí un poco débiles. Pero al final creo que la música tiene que estar por encima de todo. Y sobre todo, ya no la música, los seres humanos. O sea, a mí me da igual que seas de León, que seas de donde seas,
Lo que hay que ser es buena gente, llevarnos bien, querernos, compartir y saber ver siempre el lado positivo de las cosas. A ver, yo es que tendría muchas cosas que decir sobre esto porque pienso muchas cosas, a veces no sé muy bien, a veces me contradigo un poco. O sea, yo creo que por un lado hay que escuchar mucho a la gente, más allá de las administraciones y los límites políticos, a veces es confuso, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta comunidad que hay como, por contextualizar, que me imagino que todos sois conscientes de esta problemática, ¿no? Pero hay dos regiones históricas, Castilla, el Reino de León, a veces están imprecisas, ¿no? Y yo como músico que utiliza el folclore tanto de la región leonesa como de la zona castellana, tampoco tengo yo como esa responsabilidad de ser yo un político que me defina con lo que yo hago y tener las cosas como absolutamente claras. Yo al final soy una persona que vive en Valladolid y que utiliza lo que le rodea, la cultura que le rodea. Muchas veces me siento mucho más identificado también como mitad palentino que soy con la cultura leonesa que con la cultura de Toledo, que es súper castellano. Entonces, ¿dónde están esos límites, no? Como que hay cuestiones ahí muy complejas de... En nuestro caso decidimos tomar el repertorio de Castilla y León porque entendemos que, aunque hay un conflicto político existente y que, que creemos también que se debe de solucionar y dar voz a ambas partes y gestionar de una manera, digamos, democrática y federal, tomamos eso porque para nosotros es una realidad también, como que Castilla y León para nosotros es nuestra comunidad, entonces pues escogemos ese repertorio de las 9 provincias de Castilla y León, siendo muy conscientes de que las realidades son muy diversas, pero incluso dentro de la propia Castilla, como una única unidad territorial. Y ya por enlazar esto último, nosotros con De la Meseta, decir que a veces ese rechazo, ese odio incluso diría hacia cuestiones vallisoletanas, lo hemos sentido a veces más fuerte en territorios súper castellanos como Soria que en León, ¿sabes? Entonces creo que va más allá de lo leonés, lo castellano, creo que responde a una cosa que es un centralismo de una comunidad, que la gente toma esos males como que yo tuviese la culpa como un chaval de 32 años del barrio de las Batallas del centralismo de Valladolid, cuando yo no tengo nada que ver, ni mi tía Paqui de las Delicias tampoco tiene nada que ver con ese centralismo que nos parece fatal y que por otro lado un señor de 65 años de los Montes Torozos de Valladolid también está igual de afectado por ese centralismo en contra y es de un pueblo de Valladolid, entonces que al final el centralismo va más allá. Entonces creo que hay cuestiones que debemos de ver desde una perspectiva más honesta y más compleja y que los músicos tampoco tenemos la responsabilidad de ser esas personas que generemos esos pensamientos, aunque lo hacemos porque obviamente estamos trabajando con cuestiones identitarias que nos tocan, ¿sabes? No sé qué he dicho, pero... Muy bien. ¿Quieres aportar algo, Lucía? No, creo que lo que ha dicho Santi está muy bien, que Genial. somos hijos de una consecuencia y que la hemos afrontado y aprovechado. Claro, total, y sobre todo pensar para qué es esto, ¿no? ¿Para qué sirve que yo tenga una identidad sobre un territorio? Al final para mí es una cuestión de poder defender ese territorio, esa comunidad, esos valores, esas cuestiones, más allá de una cosa como decir yo soy mejor que tú, yo soy peor que tú, sino para generar, pues eso, herramientas de cuestiones comunes y de como sociedad, de comunidad, de vecindad, que al final son lo que debería preocuparnos, más que ver que en 1585 pasó no sé qué o no sé cuál, pues a mí no me importa, la verdad. No sé. Genial. Pues llegados a este punto vamos a abrir el debate al público, porque ya son 1:30. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Os apetece hacer una cuestión? Hola, buenas tardes. Enhorabuena a los tres por vuestros trabajos. Y bueno, quería preguntaros, yo bailaba, jotas de pequeña, pero en el colegio aquí, en mi pueblo, mi familia es de la Pedraja de Portillo, bailaban jotas y he bailado en las fiestas del pueblo. Y he retomado el tema del folclore. Ahora bailo jotas en un grupo aquí en Valladolid que se llama Mies y Barros. Y el tema es que veo que del año pasado a la gente que se va incorporando nuevas personas al grupo. Y ayer mi profesor nos explicaba un paloteo y contaba la historia de un poquito del paloteo. Y yo decía, madre mía, si es que esto yo en el colegio, que es historia, nunca nos lo han comentado. Nos enseñaban a bailar jotas las monjas Antonio Mari Castaño y nunca nos explicaban de dónde venía la jota o nada. Y quería preguntaros
si veis posibilidades que esto en el colegio, porque creo que esto es educable desde los niños más pequeños y creo que es muy importante que esto, lo que habéis dicho, que no se pierda, que creo que totalmente, creo que esto está mejorando día a día y creo que estáis dejando pozo todos vosotros. Y quería saber si, yo no lo sé, si ahora en los colegios se está intentando integrar un poco más esta cultura castellana, se está haciendo cosas. Y aparte quería comentar a Nacho que el año pasado tocó en el pueblo de mi marido, que es Cabreros del Monte, y fíjate, en una plaza tan pequeña, de 52 habitantes que tiene el pueblo, 400 personas que fueron a verle, y yo estaba pensando en los... Bueno, aquí también tengo a un amigo mío que también tocó, que es los Hula Babies, en ese mismo festival, y en Cabreros no creo que sea fácil juntar tanta gente. Y estaba pensando, cuando has tocado, has dicho lo de Sevilla, digo, pues es que no lo entiendo, porque te veo abajo bailando, cantando y es música. Fíjate que no entiendo lo del folclore. Cuando aquí estamos todos locos, bueno, en mi pueblo, todos locos con las sevillanas, que me encantan, lo veo, bueno, me encantan, es una forma de hablar, que lo respeto y tal, y digo que el folclore llega a todos los lados. Sí que es verdad que bueno, y no sé, sobre todo me interesa lo del tema si veis que en los colegios se están haciendo cosas para incorporar la cultura castellana de folclore para no perderlo. Gracias a los tres, a los cuatro. Y enhorabuena también a la moderadora, que es estupenda. Las preguntas son increíbles. ¡Ole, Sasulia! ¡Ay! Reina. Gracias. Yo creo que sí que en ese sentido en los colegios no estoy muy puesta, pero sí que las últimas noticias que tenía era que ahora ya los profesores incluso de música tenían que hablar o sea, tenían que trabajar con el repertorio tradicional, ¿no?, de Castilla y León. Yo no sé si hay algún maestro... Sí, ¿verdad? Me decís que sí con la cabeza. O sea, que es una cosa ya obligatoria, que está en el programa y que hay que enseñar a los niños cantos tradicionales, cosas de la tradición. Por ahí van los tiros. Si alguien tiene más información, yo creo que sí que había cambiado un poco en ese sentido la historia, ¿eh? ¿Puedo? Sí, por favor. Bueno, yo soy maestro y más quizá que por los profes de música, que también hay esa parte, la actual ley educativa y en concreto la concreción curricular que hace Castilla y León en ese ámbito, la cultura tradicional en general de Castilla y León forma parte del currículo de educación primaria y educación infantil, en primaria, que es lo que yo más controlo, como la alternativa a la religión. Es una cosa curiosa, bastante curiosa, de hecho, si lo piensas, pero es la realidad. Así que bueno, lo que pasa es que luego entraríamos en un debate muy grande de si realmente el profesorado está formado en este ámbito. Ese es no, lo que me decían los profesores, que era un poco el problema que tenían ahora, que andaban un poquillo perdidos. Buenas a todos. A ver, yo soy Omar, soy compañero también de Ana de Mies y Barro, que no sabía que estaba ahí. Aparte de eso, pertenecemos al grupo de colectivo de amigos del folclore de Valladolid. Hace 5 o 6 años se hizo una propuesta en firme al Ayuntamiento de Valladolid, desde todos los grupos, ir a los colegios a enseñar, a transmitir, y la respuesta fue negativa. O sea, una respuesta en firme negativa de no poder ir a transmitir. Entonces, lo que decía Vanessa de no sabe si hay alguien, sí, se ha propuesto al Ayuntamiento de Valladolid en concreto y ha sido denegada. Entonces, pues intentarlo lo hemos intentado, lo seguimos intentando con las escuelas infantiles que tenemos en muchos de los grupos de Valladolid, pero también la parte de la institución necesitamos un apoyo por su parte, que muchas veces es o respuesta por callada o negativo en la mayoría. Yo como vallisoletana tengo que decir que, es decir, incluso en el propio tratamiento de cómo cada provincia, por eso que decíamos que lo de Castilla y León, perdóname la expresión, pero es un sin Dios en todos los aspectos. Incluso cómo es el tratamiento en las diferentes provincias de Castilla y León del folclore, que al final el folclore es el mismo, o sea, no tiene nada que ver. Valladolid siempre ha sido... O sea, bueno, de hecho, yo tenía un amigo que, bueno, no voy a dar muchos detalles, que permanezca en el anonimato, pero que cuando tienen que probar un producto a nivel nacional, de lo que sea, un producto alimentario, el sitio donde vienen a probarlo es a Valladolid, porque si en Valladolid triunfa, entonces está todo el camino ya, ya allanado. O sea, es un sitio muy duro, tremendamente duro, muy difícil. ¿No es así en otras provincias? No es así en otras provincias, o sea, no es así en Burgos,
no es así en León, no es en Salamanca, no es en Zamora. Y luego tenemos otra parte que es Valladolid, a lo mejor Palencia, Ávila, Soria. Tenemos, o sea, provincias como que tenemos muchísimo menos apoyo, hagamos lo que hagamos, y lo hagamos como lo hagamos que en otros lugares. Entonces es verdad vamos, que te creo, o sea, y que, bueno, algunos de nosotros, yo otros años también he propuesto muchas cosas, he intentado hacer muchas cosas y me ha sido imposible en Valladolid, que en otros lugares se hacen y no pasa absolutamente nada. Yo he de decir en eso, o sea, que yo creo que como que una cosa es a nivel curricular igual, ¿no? Y luego también, yo creo que tú como maestro, yo creo que cada maestro juega un papel muy importante, ¿no? También lo que decías, ¿no? Un poco hasta qué punto alguien siente como un marrón tener que dar una asignatura que es alternativa pero que va sobre Castilla y León, o otra gente que no. Es verdad que a nosotros, particularmente hablando del terreno musical como banda, al Nido, nos han escrito muchísimas profesores, escuelas. En Burgos igual hemos ido a muchos centros a charlar, a tocar alguna vez, a tal. Entonces yo creo que también hay un punto en el que los maestros pues igual de repente como que les hace mucha ilusión o quieren programar algo especial o se mojan por hacer algo así y en otros sitios, que no digo que sea mejor o peor, pero igual no. Otra cosa, claro, es el currículo y esas movidas, ¿no? Pero yo creo que no sé, a nosotros, al menos desde la experiencia personal, o sea, hemos ido a un mogollón de sitios, en Burgos sobre todo y aquí en Valladolid también, incluso. De hecho, hace poco me llamó una profesora del Núñez de Arce porque ella tiene que dar esa asignatura de MAE que va sobre Castilla y León y quería hacer un apartado sobre la música de Castilla y León y me dijo, oye, por favor, ¿podrías venir un rato a charlar con...? Y me encanta porque luego los chavales abren Instagram y dicen, wow, pues tenéis Instagram y tenéis estos seguidores y no sé qué. Wow, increíble, una fantasía. Fantasía. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ya que me he animado a hablar. Bueno, gracias por todo lo que habéis compartido. Y cambiando un poco de tercio, yo sí que quería preguntar, bueno, habéis dejado claro al final, vosotros subís a un escenario pues un proyecto artístico, ¿no? Y entiendo que, claro, al beber de esa cultura tradicional, unís esa parte artística, personal, creativa, propuesta, mensaje que vosotros tenéis dentro y que queréis compartir con los demás, ¿no? Con también, evidentemente, esa parte tradicional y de lo que implica esa tradición, ¿no? Y entiendo que en vuestros proyectos y vosotros personalmente pues tenéis muy claro pues qué pesa más cuando subís a un escenario, ¿no? Si la parte más artística, creativa o la parte de pues, salvaguarda de esa tradición, ¿no? Y me gustaría preguntaros, entendiendo que esto pues lo tenéis claro cada uno personalmente, bueno, aunque sea algo complejo, ¿no? Pero si creéis que desde el público se tiene claro cuando vas a ver un proyecto o cuando accedemos a vuestros proyectos, cómo está esa balanza de repartida, ¿no? Si cuando vamos a un espectáculo vuestro estamos viendo tradición o estamos viendo algo personal y creativo, no sé si se entiende, ¿no? Un poco sí, sí. si ese mensaje que vosotros quizás sí que tenéis claro llega o no a la gente y qué consecuencias puede tener que ese mensaje se reciba de manera correcta o no. Gracias. Yo creo que en nuestro caso está bastante claro, ya simplemente por la estética sonora que tenemos se sabe que no es tradición, ¿no? Y el cómo lo desenvolvemos en el directo del escenario. Sí que es cierto que luego para nosotros es muy importante la fuente de la que hemos recogido todo eso y, por ejemplo, en el formato físico del disco tenemos un QR que te da acceso a todos los audios originales de los que hemos sacado cada tema para que puedes conocer la relación, ¿no? Pero nosotros lo tenemos clarísimo y creo que lo dejamos claro, ¿no? Sí, pero luego por otro lado, sí, en nuestro caso yo creo que sí, pero por otro lado, también respondiendo a esa parte que dices de cómo el público hasta qué punto tiene ese conocimiento de cómo un artista está posicionándose, qué valora más o qué menos, yo creo que muchas veces, y sin faltar al respeto al público, es normal, ¿no? Como no hay un conocimiento tan profundo sobre la tradición y la cultura tradicional y mucha gente ve cosas y no tiene un criterio para distinguir si eso es tradicional, Totalmente si de no, acuerdo. si se ha hecho Totalmente bien, de si se ha hecho acuerdo, mal, sí. y eso es así, porque, por ejemplo, hay mucha gente que escucharía cosas pensando que es súper tradicional y una canción súper antigua y no se da cuenta que es una creación nueva o que los códigos del baile no se mantienen porque no lo conoce, es inevitable, que, o sea, no lo pueden conocer porque tampoco es su motor, lo que tal.
lo que tenemos que hacer los artistas es conocerlo y en nuestro posicionamiento dejar claro cuál es nuestra posición, de dónde vienen las cosas, qué priorizamos más, que no tiene que ser siempre lo mismo. Hay veces que puedes priorizar más lo artístico, otras veces más lo etnográfico, pero creo que socialmente como no hay un conocimiento fuerte sobre la cultura tradicional, se la puedes dar con queso si quieres, me refiero que, ¿sabes? No sé si me explico lo que quiero decir, porque a veces la gente no tiene ese criterio y, pues yo qué sé, podría poner muchos ejemplos, pero no los voy a poner. ¿No? Totalmente de acuerdo. Es Sí, que, sí. Total. De hecho, a mí me encanta ir de público a todos los conciertos que puedo y los comentarios que oyes a veces te dan hasta la risa porque dices, pero no saben lo que han venido a ver. O sea, el público no sabe lo que ha venido a ver, luego le puede gustar, no le puede gustar, pero además, pues he ido a ver un grupo de música tradicional y yo pienso para mí, de música tradicional 0,2. O sea, el grupo es buenísimo, todo lo que tú quieras, pero esto no es música tradicional, es decir, esto es otra cosa, que no pasa nada, pero es Claro. otra cosa. Entonces, también es decir, andamos todos perdidos, ¿eh? Todos. Incluso algunos músicos también que dicen que hacen una cosa pero luego hacen otra, ¿eh? Que no es nuestro caso, creo. O sea, que en nuestro caso tenemos todo muy claro lo que hacemos. Pero Más sí o que es menos. verdad que el público, pues, pero es un poco desinformación y un poco ignorancia de estas cosas. Porque ya lo hemos comentado, es que es muy difícil acceder a estas músicas, es muy difícil. Claro, y tiene que ver con lo que se ha dicho antes, ¿no? Por ejemplo, en los colegios o cómo nos enseña socialmente, va más allá de la educación. Y creo que, ya por rematar esto, que creo que también hay que poner en la pregunta, ¿quién tiene la responsabilidad de esto? O sea, nosotros los artistas no tenemos responsabilidad de que la sociedad sepa de cultura tradicional. Podemos aportar, podemos ser más o menos honestos con la cultura tradicional, pero la responsabilidad es de la etnografía, de las instituciones, de otro tipo de entidades, ¿no? Nosotros podemos escoger cómo hacerlo, ¿sabes? Pero no es nuestra responsabilidad tampoco educar a la gente, ¿sabes? ¿No? En plan, te voy a explicar la diferencia entre un fandango y una jota. No es mi responsabilidad. No sé. Aunque lo hago a veces. Sí, sí, total. No, para mí es un poco parecido y lo que decíais es que incluso hasta el punto de que es que también yo creo que, claro, por mucho que lo expliques, o sea, yo en cada concierto siempre puedo decir, estas canciones las hemos compuesto. Incluso en la penúltima canción que cantamos entre el público siempre digo, esta canción la compusimos, no sé qué. Pues capaz que luego cuando llega la gente al merchant te dice, oye, esa canción, la última, no sé qué, ¿de dónde es? Esa canción es popular. Y digo, joder, ¿no será verdad que lo he dicho y a los 15 minutos se ha borrado de la cabeza de esa persona o no ha atendido? Porque supongo que estará en el concierto tomándose birras o hablando con el colega. O sea, que es un poco como tú, o sea, por mucho que lo explicites, tal cual, llega un momento en el que dices, no puede ser, tío, ¿cómo puede no haberse enterado? Pues si lo he dicho tal cual. O sea, falta que ponga un letrero con luces para que, claro, no. Entonces yo creo que sí, yo creo que es importante que lo que dices, tenerlo claro, no como punto de partida, y ser curioso y tener pasión y ser honrado, pero que aunque por mucho que es que la responsabilidad llega hasta un punto, es lo que dices, Santi, yo creo que sí. Hombre, a mí me ha llamado mucha gente para pedirme permiso para algunas de las canciones de mis discos porque las quería cantar. Estoy hablando de uno de los fandangos más famosos de Agapito Marazuela, por ejemplo, ¿eh? O sea, recogido por él, recopilado por él, y te llaman y te dicen, oye, es que mira, me gustaría cantar esta canción tuya, que no, mía no, por Dios. O sea, mía no es, digo, esto es tradición, esto es de todos, pero lo recopiló Agapito Marazuela en este caso y por supuesto que lo puedes cantar y tocar y hacer lo que quieras, o sea, faltaría más, ¿no? Pero sí, hay un poquillo de lío. A mí, personalmente, cuando pasan estos equívocos, ¿no? que son siempre, me da mucha ternura a la gente, ¿no? Igual es también mi personalidad y Sí. siempre aprovecho para poner mi granito de arena e intentarle explicar a la gente hasta donde puedo cómo van las cosas. Y creo que efectivamente no es vuestra responsabilidad o no es mi responsabilidad, aunque yo sí que tengo como vocación de hacer país también, ¿no? Pero sí que creo que en la medida de lo posible somos unos actores, y hablo pues, de todos nosotros, porque también soy músico, o incluso desde el departamento, ¿no? Desde la universidad, también somos unos actores importantes, ¿no? Porque en ese no tener responsabilidad a veces depositamos en las instituciones demasiado peso y sabemos que no siempre responden, ¿no? Entonces creo que también es interesante el aprendizaje como daño colateral, ¿no? Casi. Y bueno, a mí me gusta entenderlo así también. Qué bueno.
Bueno, ¿alguna pregunta más? Dani, Una sí. por ahí, Hola. otra por ahí también. Bueno, muchas gracias, ha sido súper interesante la charla. Yo quería preguntar, porque me parece que la música tradicional y los bailes tradicionales tienen una fuerza cuando lo estás viviendo. Pues, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando bailé un corrido en una plaza grande por primera vez, la fuerza de la comunidad es algo que se siente ahí y es muy fuerte. Y no sé cómo lo veis vosotros desde el escenario cuando actuáis con unas propuestas pues, más aproximadas a la modernidad o lo que sea, si veis que esos valores intrínsecos se transmiten. Era mi pregunta por ahí. Yo creo que en gran medida sí. O sea, también, bueno, en nuestro caso, en la mayoría de los sitios donde tocamos, sentimos que la gente que se interesa o que participa de estos códigos estéticos no lo hace solo por una cuestión estética, ¿sabes? Como que detrás hay otros componentes sociales, identitarios, que van más allá de lo estético solamente. Y creo que también esa cosa de los códigos del baile colectivo popular, nosotros los hemos visto desde el escenario con nuestra música y sí que hemos sentido que la gente está ahí por algo más que la música, ¿sabes? Que no es solo... No sé si... Sí, o sea, yo O sea, creo como que hablo muy sí. genéricamente, Y luego... esa está bonito cuando quizás simplemente han ido por la música y han acabado bailando una jota. Que dices, sin darte cuenta, estás haciendo justo de lo que va esto, ¿no? Entonces, eso es por rizar el rizo Sí, brutal. sí, sí, total. Yo no lo sé del todo, o sea, no lo tengo 100% claro. Me pasa un poco como la pregunta, lo que hablábamos antes de cuando vas a un lugar que tiene una sensibilidad o... Ay, mía, me está atravesando... Ay. Que me estaba atravesando el jersey, es el pinganillo, tú. Como cuando vas de repente a un territorio, ¿no? Que hay de repente una sensibilidad y todo el mundo entiende eso y baila, ¿no? Y como, pues sí, cuando vayamos a... Lo sabemos perfectamente. La semana que viene, cuando vayamos a la Folia de Fonsagrada, sabemos que todo el mundo va a bailar, porque es ese ámbito y demás, pero tengo como esa dicotomía, porque cuando voy al Sonorama a tocar o a una sala, eso no existe, porque es otro contexto. Entonces, pienso que hay algo de esa esencia que sí que llega y evidentemente, pues porque sí, porque es una jota y todo el mundo enseguida, pues algo como muy que nos interpela a todos, ¿no? Pero cuando vas a algo como un poco más específico, creo que no entra dentro de ese ambiente porque es un panorama bueno, muy diferente, porque es un festival de emborracharse y plaza y creo que no comulga tanto con esa estética y esos ideales. Entonces, al menos yo dentro del proyecto sí que he vivido la experiencia de los lugares donde eso se desarrolla naturalmente, idóneamente y todo el mundo entra, como vosotros, aunque no lo sepan, pero entran porque ese es el lugar y naturalmente surge, y otros en los que no pasa porque, no lo sé, porque entiendo, supongo que no será el lugar o no, o simplemente no sé. O porque, Nacho, porque en cada lugar la música se recibe de una manera y Eso también se siente de una manera distinta. Claro, sí, A ver, sí. el sumum, lo que queremos todos los artistas es hacer el concierto y que todo el mundo no cante con nosotros, lo que propongamos y que bailen las piezas que decimos, eso claro es el sumum para los Claro. artistas. Pero a lo mejor vas a otros sitios en los que les está llegando exactamente igual, pero bueno, no son tan... digamos que no lo muestran, ¿no? De una Sí. forma tan abierta, pero lo están recibiendo igual. Y Total, sí. tampoco sé si lo más importante es decir, claro que es comunicar esos valores, pero bueno, al fin y al cabo estamos haciendo música y lo hacemos para que la gente se lo pase bien, se distraiga, se divierta, cante, baile. Entonces, bueno, nuestra música lleva todo eso detrás. Es decir, tiene todas las herramientas para poder emocionar, para poder alegrar la vida de la gente que te está escuchando, pero bueno, con que cumpla yo creo que solamente uno de los requisitos ya que... Total. Por ejemplo, el divertir yo creo que ya es suficiente. ¿eh? Hombre, total. Sí, total. Yo era más como por ese ejemplo de decir el baile. Digo, pues claro, no lo siento que siempre pase 100% y surja, ¿no? Es como que puede que sí, pero sé que hay conciertos o lugares que dices, pues es que seguramente
¿sabes? Se ponga a bailar la gente, porque ya te lo imaginas, si voy al Aires de Dulzaina a tocar, pues es que sé que todo el mundo va a ver una fila y se van a poner a bailar una jota, pero bueno, pues en el Sonorama, por ejemplo, pues sé que va a ser complicado que vaya a haber una fila, pero total lo que dices tú, ¿no? Como Sí, que... y yo creo, o por lo menos con nuestro concierto, por las características que tienes, música de baile, para bailar todo el rato, de la manera tradicional y de la de no, que es el mismo éxito que se forme la hilera a que no se forme. Total. Porque al final también es música que nació para divertirse, ¿no? Y para disfrutar. Entonces, si no conoces el código del charro, puedes disfrutar igualmente. Claro, O sea, sí, me sí. parece un éxito el movimiento en sí, más en una sociedad que no se mueve, ¿no? Entonces, Total. no sé, qué bien que la gente baile. Había una pregunta Sí, por ahí. hay Sí, por una ahí había una pregunta allí pregunta hace y tiempo. otra... ¿Quién está primero? Sí, por ahí llevaban ya un tiempo con... ¿Sí? Hay tiempo para las dos preguntas, ¿eh? Tranquilos. Sí, venga, ya que tienes Pues, el micrófono, hola. pregunta tú. Bueno, yo quería saber, para vosotros, ¿qué es lo que define una canción tradicional, folclórica? Si tiene más peso en la definición el estar que venga de tradición oral o que sea por un estilo. Es decir, por ejemplo, que decía Nacho, cuando componéis una canción, lo componéis en un estilo tradicional, pero ¿se considera tradicional más por el estilo o por cuando viene de tradición oral? ¿Qué tiene más peso? Yo personalmente no lo consideraría tradicional porque no apela, no cumple ese requisito como tal. Es una canción compuesta con esa inspiración. Al menos yo siempre he pensado, siempre desde hace mucho tiempo, que en este país nos hemos pasado décadas escuchando y vanagloriando canciones que parten de tradiciones anglosajonas y componiendo alrededor de ellas sin componer alrededor de algo que viene mucho más de tu lugar cercano o de un entendimiento común, como decíamos antes del folclore, que a pesar de que gastaba la broma esa de Sevilla, sí que hay ese entendimiento, ¿no? Y para mí, personalmente, siempre ha sido como un leitmotiv y algo muy importante, ¿no? Porque, joder, yo como todos, de chaval, agarré una eléctrica y me puse a tocar AC/DC, pero mis padres tocaban folclore y es porque, de repente, porque se ha tenido que hacer tanta música alrededor de eso anglosajón o estar tan admirados con lo celta o lo balcánico y no con esa música quizás más cercana. Para mí eso era algo, pero claro, no, yo no compongo una canción y es tradicional, no es tradicional eso. Pero es una canción que compuse pensando en que tiene un ritmo de jota, quizás sigo o no la estructura de baile, en algún momento o no, las cadencias, la melodía o los modos y la riqueza que hay en esa música. Hay como muchas cosas en las que te puedes fijar, o el mensaje, o las Bueno, palabras, pero no sé. no es tradicional ahora, pero igual dentro de 200 años es. Claro. Uy, eso sería el Claro. mayor regalo del universo. Claro. Claro. No es su decisión, Dentro de no es- 200 no es su años es decisión. tradicional. Claro, eso es, pero Claro. bueno, que como a nivel del... Hombre, sería la hostia. Es mejor que ganar un Grammy eso, ¿no? Vamos. O sea, yo creo que hay que contextualizar a nivel de cuando hablamos de qué es música tradicional o cultura tradicional, tiene que ver con un modo de transmisión o de dónde ha salido ese patrimonio, ¿no? O sea, cuando hablamos en nuestro caso de cultura tradicional, es cultura que viene de tiempo atrás, que no se sabe muy bien el origen exacto y que se ha ido compartiendo generación tras generación, y eso es lo que le da esa palabra de tradicional, de que viene de tradición, de algo que se repite y se convierte en una práctica social repetida, ¿no? Ya sea un baile, una danza o una gastronomía, no es tradicional. Eso es lo que define algo tradicional. Que podríamos entrar en un debate musicológico sobre qué es lo tradicional, lo popular, lo folclórico, bla, 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 y el folclorismo, y etcétera. Pero como no estamos en una clase de musicología, pues... Os metéis a la carrera. Pero es guay, es guay. Y tenemos tiempo para tu última pregunta. Vale, bueno, hola. Yo quería preguntar sobre dos cosas porque, bueno, yo trabajo también esta cosa de la tradición, pero desde las artes plásticas. Y es una pregunta que me hago yo y no sé si os pasa a vosotros, sobre todo al transformar lo tradicional en algo más contemporáneo. Esta cosa de, pues un poco al hilo de la pregunta de sigue siendo tradicional, hasta qué punto la transformación sigue funcionando. Y también lo que comentabas tú antes, Lucía, del discurso, de la utilidad, de por qué de repente... O sea, porque yo muchas veces hago cosas y luego digo,
o sea, ¿realmente es una reafirmación mía o realmente yo quiero transmitir estos saberes, esta cultura? No sé, esta cosa de hasta qué punto es una cosa individual que quiero hacer yo o hasta qué punto verdaderamente quiero transmitir estos valores tradicionales y transformarlos hacia afuera. Yo creo que no tienes que elegir uno, las dos cosas son en sí, ¿sabes? O sea, el acto artístico es un acto individual que tú haces de tú para ti, porque si no, no harías, tú no haces cosas que no te gusten, ¿no? Cuando estás haciendo un acto artístico. Pero a su vez también lo haces para que pueda haber un emisor, porque si no sería, o sea, no sería arte, no sería compartido, ¿no? Entonces, no sé si respondo un poco a esto. Y en cuanto a en qué momento, o sea, si es o no es tradicional, si deja de serlo, no sé, es que depende de tantas cosas. Para mí es, por ejemplo, la funcionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros con De la Meseta no hacemos temas tradicionales porque se ha convertido, pero sí que, por ejemplo, en el contexto de cuando hablamos del baile, sí que nos gusta que sigan los patrones del baile, entonces que sí que tenga esa funcionalidad, ¿no? Que aunque se ha convertido en ese folclorismo del que habla Santi todo el rato y que todo el mundo tenemos que conocer, nosotros en nuestro caso, por cuáles son nuestros objetivos y nuestras ideas y nuestras necesidades artísticas, incluso necesitamos cumplir esa necesidad de que se pueda bailar de las dos maneras que se pueden bailar o de la manera que se quiera bailar, ¿no? Y que si está sonando una rueda, se pueda bailar como una rueda, ¿no? No sé si respondo un poco a... Y yo, por ejemplo, también pienso una cosa, y es una cosa que tenemos un poco confundida también la gente que nos dedicamos a la música tradicional, y es que tendemos a pensar en una canción tradicional, por ejemplo, como una foto fija. Total, sí, claro. O sea, la música, o sea, la canción que nos ha llegado y ahora tenemos la referencia de yo quiero cantar la jota de Rebanal de las Llantas tocada la pandereta con dos manos y tengo esta referencia que son estas dos señoras que son de las que me tengo que fiar porque es lo único que me ha llegado. Pero claro, ¿estas dos señoras lo han cantado igual que las abuelas? Evidentemente no, o sea, las canciones han ido mutando todo el rato, menos mal, porque cada uno ponemos de nuestra cosecha. Entonces ya lo que nos ha llegado es de lo que me tengo que fiar, pero tengo esa grabación, a lo mejor en las otras 80 que me he perdido había otras cosas. Entonces también lo de tomar como algo verdadero, único, Total, claro. inamovible, verdad absoluta, que a la gente de la música tradicional pues nos pasa mucho, no es mi caso, pero no suele pasar mucho, bueno, hay que ser flexibles. Porque además hablas con la gente, con las mujeres, con las pandereteras y te dicen, bueno, no, pero ¿y usted tocaba como ligero? ¡Buah! Eso lo hacía mi abuela. Eso. Y estamos hablando con una señora de 90 años o de 100. No, y eso lo hacía mi abuela, pero eso ya... Ellas ya lo han transformado, menos mal. Es decir, que al final todo es una metamorfosis continua y lo que seguimos haciendo, todos los que estamos ahora, partimos de una base, pero eso, o sea, eso va evolucionando constantemente. O sea que... En tu caso, pues es lo que también estás haciendo, ¿no? Es decir, estás tomando esos saberes quizás, pero tú, es decir, estás trabajando de otra manera, ¿no? Sí, pero por eso iba la pregunta, porque en mi caso muchas veces al hablar, pues eso, en trabajo de campo, de hablar con gente mayor en los pueblos, también pues al preguntarle pues, por cosas muy amplias que quizá a ellos no le dan importancia y a mí me parece como muy visual, muy tal, luego al realizar esa transformación como que les genera rechazo porque ya no es... O sea, es como yo te he contado esto y tú has hecho lo que te ha dado la gana con esto y ya no es lo que te he contado yo. Y entonces pues genera como ese rechazo. Entonces no sé si en vuestros casos ha sucedido o sucede. A ver, muchas veces, como volvemos a lo mismo, el público no sabe muchas veces qué es lo que va a ver, pues puede ser, yo en otras formaciones que tengo, yo recuerdo que fue muy polémico, yo tengo un grupo que hacemos desde la raíz, pero hacemos música contemporánea, que se llama Odaico, 4 percusionistas con marimbas, xilófonos y vibráfonos, que las letras que trabajamos y las melodías son tradicionales 100%, pero claro, eso ya tiene unas composiciones, unos arreglos, que es totalmente diferente. Entonces mucha gente cuando fue a verlo, es como, ¿pero esto qué es? Esto es una jota que luego se va a Brasil, pero que luego vuelve, pero... O sea, la esencia está, pero luego eso se crea, se construye, se experimenta, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que no te tienes que sentir mal por eso. Me refiero que al final... es otra forma más de sentir y de crear también, ¿no? Y que está fenomenal, porque es que volvemos a lo mismo, lo que tenemos ahora ha pasado
por 1.000.000 de variaciones diferentes hasta lo que nos ha llegado, o sea que lo hemos hecho todos. No, por ejemplo, en nuestro caso con De la Meseta, la mayoría de las informantes, por no decir, bueno, no todas, pero la mayoría han fallecido, entonces no hemos tenido nunca esa cosa de enfrentarnos a, hemos tomado un material. Pero por otro lado, pensando, es que igual ese material lo hemos tomado de esa informante, pero no es solo suyo, es cultura popular y tradicional, y nosotros mantenemos como el origen de la fuente, citando claramente de dónde ha salido, y entonces tú puedes ver como la grabación original, que es lo que decía Vanessa, no es la cultura tradicional en sí mismo, es una fotografía de un momento, incluso esa mujer 5 años atrás lo puede cantar de otra manera, y entonces, no sé qué estaba diciendo. Que esa grabación está ahí, nosotros hemos hecho la versión 2.0 de eso, pero nosotros esa grabación siempre puedes volver ahí, no la hemos destruido, ese patrimonio, hemos hecho algo nuevo, tú puedes tomarlo, pero no nos hemos cargado un cuadro haciendo un graffiti encima, ¿sabes? Como que va más por ahí ese punto. Bien, pues vamos a dejar aquí esta conversación. Muchísimas gracias a los 4 por vuestra generosidad y por habernos compartido vuestros proyectos y vuestras ideas, y por supuesto a vosotros y vosotras por estar aquí y por haber intervenido y aquí por en este conducirlo. debate. Bueno, pues gracias. Julia. Bien, pues antes de marcharnos aprovecho para agradecer a la organización del Luba Sound el habernos permitido estar aquí, también a la Fundación Buen Día y a la universidad por haber ofrecido este espacio de debate, porque creo que realmente esto es la universidad, o esto debería ser uno de sus objetivos, generar espacios para conocernos, para compartir, para escuchar diferentes opiniones y, desde luego, para que vosotros podáis intervenir también en todo lo que acontece. Así que espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias.